Bienvenidos a este evento sobre la protección radiológica, un tema que nos atañe a todos los que trabajamos con radiaciones ionizantes. Para comenzar a hablar de la importancia de la protección radiológica en la población pediátrica, es preciso recordar los orígenes de la radiología. El 8 de noviembre de 1895, el físico Wilhelm Conrad Röntgen hizo un descubrimiento que cambió la historia de la ciencia y de la medicina, los rayos X. Hizo la primera radiografía tomada a una persona, la mano derecha de su esposa Ana Berta. Su descubrimiento fue galardonado en 1901 con el primer premio Nobel de Física. Los primeros usos médicos de los rayos X se reportaron en enero de 1896. Uno de los pioneros de la radiología alemana fue Albert Schönberg, quien ejerció en el Hospital de San Jorge en Hamburgo, donde usaba un tubo como el que se ilustra. En ese entonces se necesitaban exposiciones muy prolongadas, de más de media hora, para obtener una radiografía. Los pioneros de la radiología usaban sus propias manos para calibrar los equipos y se exponían a muy altas dosis de rayos X. En Alemania, el primer reporte de una quemadura por rayos X se hizo el 9 de julio de 1896. Se trataba de la mano izquierda de un ingeniero de apellido Lepin. En Estados Unidos, en el laboratorio de Thomas Alva Edison, la persona que ponía la mano era su asistente, Clarence Madison Daly. La caída del pelo de la parte anterior de la cabeza de Daly, incluyendo cejas y pestañas, fueron efectos de la radiación recibida por él. La exposición prolongada y repetida a los rayos X tuvo como consecuencia un cáncer cutáneo que se extendió por toda su mano izquierda. Cuando el dolor de las ulceraciones era insoportable, empezó a usar su mano derecha. Tras 8 años de exposición, fueron necesarias varias amputaciones en ambos miembros superiores. Daly falleció luego de la diseminación del cáncer al mediastino y es considerado el primer mártir de la radiología en los Estados Unidos. En 1902 ya se habían hecho los primeros reportes de cáncer de la piel como resultado de la exposición a los rayos X. El doctor Kasabian, radiólogo radicado en Filadelfia, también presentó lesiones cutáneas, inicialmente dermatitis y quemaduras que progresaron a lesiones cancerosas que requirieron de amputaciones y lo llevaron a su muerte. El descubrimiento de la radioactividad fue reconocido en 1903 con el Premio Nobel de Física para Becquerel y los esposos Curie. El radio representó una nueva fuente de radiación. Además de sus usos médicos, fue utilizado para hacer relojes fluorescentes. En las fábricas fueron contratadas mujeres para pintar los puntos luminosos de los relojes. Para que los trazos fueran más finos, chupaban los pinceles e ingerían el material radioactivo. A veces se pintaban las uñas o los dientes para alumbrar en la noche y bromear en casa con sus familias. El radio ingerido compite con el calcio y se deposita en los huesos, haciéndolos frágiles y susceptibles de fracturas y necrosis, como la llamada mandíbula de radium, además de que produce sarcomas óseos. El odontólogo estadounidense William Rollins promovió conceptos claves en la protección radiológica, como el uso de la menor exposición posible y de gafas radiopacas, el rodear el tubo de rayos X con plomo, irradiar solo el área de interés y proteger otras áreas con material radiopaco. Él mismo sufrió de dermatitis por radiación. Wolfram Fuchs, radicado en Chicago y responsable de uno de los primeros laboratorios de radiología en los Estados Unidos, quien también sufrió de lesiones por radiación, sugirió 3 conceptos: el uso de una exposición tan corta como sea posible, no ubicarse a menos de 30 centímetros del tubo de rayos X y proteger la piel con vaselina. Estos pioneros establecieron los conceptos básicos que se usan hoy en día en la protección radiológica: tiempo, distancia y el uso de barreras. Algunos ejemplos de las primeras barreras con chalecos, guantes y gafas plomadas que disminuían la exposición a la radiación. En 1936 se erigió en Hamburgo el monumento a los mártires de la radiología, precisamente en el Hospital de San Jorge donde había trabajado Albert Schönberg. La aparición de productos de uso no médico basados en radio hizo que muchas personas fueran expuestas innecesariamente. Algunos ejemplos fueron los productos para la piel o para eliminar las canas, también productos para brillar muebles y para eliminar insectos. Los rayos X también se usaron con fines no médicos, como la eliminación del vello facial. La larga latencia entre la exposición y la aparición de cáncer, que podía ser de 20, 30 o más años, hizo que las personas afectadas no asociaran estos usos cosméticos con las lesiones cancerosas. El pelo deseado no volvía a crecer, pero muchos años después podría aparecer un cáncer facial como consecuencia de esa exposición. Los fluoroscopios de calzado fueron otra fuente importante de radiación. El ejemplo de la izquierda muestra los 3 puntos de observación que tenían estos equipos: el de la niña, el de la madre y el del vendedor.
Se entregaba un certificado de esta prueba al cliente, quien quedaba convencido de haber recibido una demostración científica de que había adquirido los zapatos adecuados para sus pies o para los de su hijo. Se calcula que hubo unos 10.000 equipos de estos en Estados Unidos, que comenzaron a ser vetados hasta 1957 en el estado de Pensilvania, luego de décadas de radiación innecesaria, incluyendo a muchos niños. Los físicos y radiólogos comenzaron a manifestar su preocupación por la radiación desde muy temprano. En el primer Congreso Mundial de Radiología llevado a cabo en Londres en 1925, surgió la inquietud de crear un comité de protección, el cual fue instaurado en el segundo Congreso Mundial de Radiología en 1928 en Estocolmo. A manera de reconocimiento a la ciudad anfitriona, nombraron a Rolf Siebert, un joven físico sueco, para presidir ese comité. Estados Unidos preparó un comité asesor para asistir a ese congreso, pero no logró poner de acuerdo a sus dos sociedades científicas de radiología ni al representante de la oficina de estándares acerca de quién realmente representaba al país. Después de ese congreso se creó el Consejo Nacional de Protección Radiológica y Medidas. El Comité Internacional de Protección del Radio y los Rayos X se convirtió luego en la Comisión Internacional de Protección Radiológica, que presentó en 1934 la unidad de dosis Röntgen. La primera aproximación a las dosis seguras eran las dosis de tolerancia, basadas en la aparición de eritema. Se consideraba que las dosis que no causaban eritema eran seguras. Luego de la Segunda Guerra Mundial, con la era atómica, el público en general empezó a preocuparse por los efectos de la radiación, y los físicos no solo se enfrentaron a los rayos X y el radio, sino a varios isótopos radioactivos nuevos para la ciencia. De un problema médico, la radiación se convirtió en un problema de salud pública, pues apareció el potencial de que grandes segmentos de la población estuvieran expuestos a diferentes fuentes de radiación. Surgió el concepto de dosis máxima permisible. En 1946 comenzaron las primeras versiones del símbolo de radiación, un esquema de la actividad que emana de un átomo. En 1956, Siebert fue nombrado presidente de la Comisión de Protección Radiológica. En 1958, él también presidió el Comité Científico de las Naciones Unidas sobre los efectos de la radiación atómica. Rolf Siebert es considerado el padre de la protección radiológica. Falleció en 1966 por un tromboembolismo pulmonar luego de una cirugía de cáncer gástrico. La ICRP presentó en 1979 la unidad de dosis equivalente llamada Siebert en su honor. Además de las organizaciones mencionadas, hay un trabajo conjunto entre grupos como el Organismo Internacional de Energía Atómica, la Asociación Internacional de Protección Radiológica y la Federación de Radioprotección de América Latina y el Caribe, con la Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional de Trabajo y la Organización Internacional para la Estandarización ISO. Trabajo que pretende regular la protección radiológica tanto para el público en general como para los trabajadores ocupacionalmente expuestos. Estas organizaciones también estandarizan las unidades de medición. Este es el doctor Daniel Jacobo Benninson, médico argentino de la Universidad de Buenos Aires con un doctorado en física aplicada del laboratorio Berkeley. Fue miembro fundador de la Sociedad Argentina de Radioprotección y de la Asociación Internacional de Protección Radiológica. Creó en su país la Autoridad Regulatoria Nuclear. Fue presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica de Argentina, presidente del Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones Ionizantes y presidente y luego miembro emérito de la Comisión Internacional de Protección Radiológica. El 15 de abril de 1996, en el marco del 9º Congreso de la IRPA en Viena, Dan Benninson se convirtió en el primer latinoamericano en recibir el más alto galardón por su trabajo en radioprotección, el prestigioso Premio Siebert. Por ello, la Federación de Radioprotección de América Latina y el Caribe decidió escoger esta fecha para conmemorar el Día de la Radioprotección, 15 de abril. Dan Benninson era un ajedrecista consumado. Cuando estaba con las Naciones Unidas en Nueva York, a sus 26 años, tuvo la oportunidad de jugar con el joven maestro de 14 años que acababa de ganar el Abierto de Estados Unidos, nada menos que Bobby Fischer. El encuentro a 5 partidos quedó reseñado en la revista Chess Life del 20 de diciembre de 1957. Fischer ganó 2 partidos, quedaron en tablas en los otros 3. En esa reseña se describió como el encuentro más lento jamás jugado, pues duró más de 10 semanas. Las células tienen diferente sensibilidad a la radiación. Las más sensibles incluyen los linfocitos, las células hematopoyéticas y las reproductivas, mientras que las menos sensibles son las de hueso y colágeno.
Existen varias razones para que el tema de la radioprotección sea especialmente importante en la población pediátrica. Mi ejemplo es de mis hijas, que no tengo otros niños para mostrarles. Por su condición de crecimiento y proliferación de tejidos, los niños tienen mayor sensibilidad biológica a la radiación. Por su mayor expectativa de vida y la latencia entre la exposición y la aparición de lesiones cancerosas, son precisamente los niños los que tienen mayor posibilidad de presentar las manifestaciones tardías del cáncer radioinducido. Especialmente en los más pequeños es posible que las dosis a las que se exponen sean mayores, tanto por ser la mayor proximidad de los órganos en los niños, como por el uso de equipos diseñados para el estudio de adultos. Los niños también pueden tener dificultades específicas para su posicionamiento, que pueden requerir de técnicas de inmovilización especiales. Deben existir programas de evaluación de calidad que incluyen la revisión de las políticas de protección gonadal y el uso de colimación adecuada, además de ajustes en las proyecciones y el uso de protocolos ajustados por edad, con uso de filtros, técnicas de modulación de dosis. La falta de colimación es un factor que puede controlarse fácilmente para disminuir la dosis de radiación a los pacientes pediátricos. Los protocolos deben ajustarse a la talla del paciente. En la imagen central, un estudio del tórax con un área de interés mayor de lo requerido y con una barrera plomada innecesaria. Esta imagen de localización no debería haber incluido el abdomen y la pelvis. En el estudio del cráneo a la derecha se han hecho ajustes en el plano de adquisición para evitar la irradiación de los cristalinos. Cuando en los años 50 se promovió el uso de protección gonadal, no había muchas alternativas y los equipos producían dosis mucho más altas. Sin embargo, la ubicación de los protectores no asegura el cubrimiento de las glándulas o de las gónadas, y puede cubrir estructuras anatómicas de interés. Los equipos más modernos cuentan con sistemas automáticos de exposición. Una barrera plomada puede interferir con esos sistemas. El resultado es la posibilidad de tener que repetir una o más proyecciones con un aumento en la dosis para estos pacientes. Se ha reportado que el protector gonadal puede quedar mal ubicado, sin adecuada cobertura de las gónadas hasta en un 81% de los casos, con una posición que cubre partes anatómicas de interés hasta en un 82% de los casos. Hay suficiente evidencia en contra del uso de protectores gonadales hoy en día. Quizá una de las principales dificultades para implementar esta eliminación sea el enfrentarse a las ideas preconcebidas por los padres y por los mismos tecnólogos y radiólogos que pueden llevar décadas acostumbrados a la supuesta importancia de la protección gonadal. Es hora de abandonar esta práctica. El compromiso con la radioprotección tiene varios aspectos, como la aplicación de disposiciones legales, que en nuestro caso se rige por la Resolución 482 de 2018. También las actividades de educación, como esta de hoy, y la revisión periódica de los protocolos para los diferentes estudios. Hay algunas iniciativas de compromiso con el cumplimiento de estas medidas y procesos de acreditación internacional que ayudan a consolidar estos esfuerzos. Desde el Comité de Protección Radiológica del Hospital y en conjunto con la Universidad del Bosque desarrollamos un curso de protección radiológica para hacerlo en línea con unas actividades de evaluación que confirman que el curso se ha completado satisfactoriamente. En este momento estamos trabajando en una campaña educativa dirigida a los padres con la justificación científica para dejar de usar los protectores gonadales para los niños que requieren radiografías en el departamento. Hay iniciativas internacionales de cumplimiento con las que el personal del departamento se puede comprometer voluntariamente, como la de hacer imágenes sabiamente, una campaña que hace tomar conciencia de los efectos de la radiación, promueve la eliminación de imágenes innecesarias y la disminución de las dosis de radiación al mínimo necesario para obtener una calidad diagnóstica. Hay una iniciativa similar para los pacientes pediátricos con un compromiso con el ajuste de protocolos para imágenes pediátricas y la promoción de una comunicación asertiva con los padres que permita aclarar sus dudas o temores. Estas son iniciativas que los radiólogos pueden tomar voluntariamente, las cuales se pueden renovar en línea cada año. Estamos ahora en el proceso de acreditación del servicio de tomografía computarizada con el Colegio Americano de Radiología, un proceso que permite mantener nuestros niveles de exposición dentro de los límites establecidos, así como una actualización de los protocolos de examen y la instauración de programas de control de dosis, además de la elaboración de protocolos específicos para la población pediátrica. Como lo veremos a lo largo de las conferencias de este curso, el Departamento de Imágenes Diagnósticas está comprometido con la radioprotección y ha adoptado medidas específicas para el cuidado de nuestros niños que siguen los lineamientos y recomendaciones internacionales. Esta es la versión de alerta de radiación propuesta por el Organismo Internacional de Energía Atómica, donde parecen quedar claras las consecuencias de la radiación y la medida a tomar ante una fuente de radiación: salir corriendo. Muchas gracias por su atención.